Hola, hola, bienvenido a una clase más de física. En la lección de hoy hablaremos sobre el principio de Arquímedes. Este tema está bastante padre y también está sencillito. Yo sé que se te va a hacer muy fácil y bueno, pues comencemos. Hablemos entonces sobre el principio de Arquímedes. Aquí me dice de forma muy facilita, muy rapidita, que un objeto que se encuentra parcial o totalmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza ascendente, la cual se le conoce como el empuje, igual al peso del fluido desalojado. El empuje es igual a la densidad por la gravedad por el volumen. Aquí lo podemos ver cómo es que se calcula. Es sumamente importante la densidad porque el empuje va a tener que ver mucho con la densidad del material, ¿no? No va a ser el mismo empuje con el agua, porque la densidad es diferente del agua, como la densidad del aceite, de un gelecito, de un shampoo, etcétera, etcétera. Muy bien, aquí tenemos en estos tres frasquitos tres casos diferentes. El primer caso nos dice que si el empuje es igual a el peso que estamos ejerciendo, esto va a ocasionar que el objeto en cuestión quede flotando. No va a quedar hasta arriba, pero tampoco se va a hundir en su totalidad. Va a quedar ahí como en medio, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre... ¿Qué será bueno para ejemplificar? Bueno, este ejemplo creo que no está el mejor, pero vamos a usarlo. Imaginémonos que tenemos un frasquito de gel para cabello y que le echamos una caniquita pequeñita, se la aventamos y esta caniquita va a quedarse ahí sumergida en medio. No se va a hundir por completo y tampoco va a quedarse en la superficie, o sea, como que va a quedar atrapado, ¿no? Básicamente eso es lo que va a suceder. Sin embargo, ¿qué pasaría si el empuje es menor que el peso? Bueno, si el empuje es menor que el peso o la presión que esté ejerciendo el objeto en cuestión, lo que va a suceder es que se va a hundir. Por ejemplo, si yo tengo un vaso de agua y a este vaso de agua yo le echo una moneda normal. ¿Qué va a pasar con la moneda? La moneda se va a hundir. Incluso esto lo vemos en estas fuentes donde pedimos deseos, que echan sus moneditas. Las monedas quedan hasta abajo, no están flotando, ni están ahí como que quedan atrapadas. No, se van completamente a hundir. Y esto es debido a que el peso de la moneda va a ser mayor que el empuje que va a poder ejercer el agua, ¿no? Y por último tenemos el caso en el cual el empuje sea mayor que el peso. Si esto sucede, el objeto en cuestión va a quedar flotando, va a quedar en la superficie. Por ejemplo, igual pensemos en un vaso de agua y que le echamos una bolita de unicel, ¿no? Una caniquita de unicel. Esta caniquita de unicel va a quedar flotando. Va a quedar en la superficie, no se va a hundir y tampoco va a quedar por en medio, va a quedar completamente flotando. Perfecto, si queda claro esta parte de los principios de Arquímedes, podemos continuar con lo demás. Esta es la parte básica, ¿no? Cómo se calcula el empuje, el peso, ya sabemos que el peso es la masa por la gravedad y ya tenemos también claro lo que es un fluido, lo que es la densidad de un fluido, ya tenemos todo el panorama. Entonces, continuemos con lo siguiente, que serían los ejercicios. Empecemos con el ejercicio número 1. Ejercicio 1. Un corcho tiene un volumen de 4 centímetros cúbicos y una densidad de 207 kilogramos sobre metro cúbico. Inciso A. ¿Qué volumen del corcho se encuentra bajo la superficie cuando el corcho flota en el agua? Inciso B. ¿Qué fuerza hacia abajo es necesaria para sumergir el corcho por completo? Ok, ese está bastante interesante. Vamos a ir colocando nuestros datos y fijándonos muy bien en utilizar las unidades adecuadas. ¿Por qué les digo esto?
porque observemos que nos dan la densidad en kilogramos sobre metro cúbico y nos dan el volumen del corcho en centímetros cúbicos. Entonces tenemos que hacer la conversión de unidades. Vamos a colocar la densidad del corcho. Muy importante, tenemos que tomar en cuenta tanto la densidad del objeto, del cuerpo en sí, como la densidad del fluido. Entonces, estos problemas tienen doble dato. A veces dejamos por completo de lado esta situación y tomamos una o la otra. Pero no, pues están coexistiendo entre ellos, están interactuando. Entonces tenemos que tomar en cuenta las dos cosas. Empezamos con la densidad del corcho. La densidad del corcho de 207 kilogramos sobre metro cúbico. Nos dice que está flotando en agua. Eso quiere decir que hablamos de agua, densidad del agua. La densidad del agua es igual a 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Muy bien, ¿qué más datos tenemos? El volumen, ¿verdad? El volumen del corcho. Muy bien, el volumen del corcho ya convertido a unidad del sistema internacional sería... La conversión sería igual a 4 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Esta conversión se hace de manera muy similar. Si tengo metro cúbico, tengo decímetro cúbico y tengo centímetro cúbico. Muy similar a como hacíamos las conversiones de área. Aquí son 2 saltos, pero cada uno de estos saltos vale por 3, entonces son 6 saltos a la izquierda. Si tengo 4, me voy a mover 6 lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En cada punto, 0, 0, 0, 0, 0, 4. Entonces, para esto, ya en notación científica es igual a 4 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Así de fácil podemos hacer conversiones de unidades bien rapidito sin estar haciendo muchos cálculos, ¿no? Bueno, ya tenemos el volumen del corcho. Y bueno, creo que podemos comenzar a resolver, ¿no? Muy bien, pues vamos a hacer un esquema para imaginarnos la situación. Tenemos el recipiente, lo vamos a poner así, vamos a poner que esto es agua y tenemos nuestro corcho, ¿no? Todavía no sabemos qué show, cuánto va a estar por encima, cuánto va a estar por abajo, aún no sabemos este PEX, ¿verdad? Sabemos de principio de Arquímedes que tenemos dos cosas, que es el empuje y el peso. Nosotros sabemos que pues el empuje, que es la fuerza que se aplica, el empuje es la fuerza que se aplica hacia arriba, empuje, y teníamos el peso que se aplicaba hacia abajo, y si estaba perfectamente equilibrado pues quedaba en el centro. Si estaba mayor el empuje, entonces quedaba flotando. Si era mayor la presión, el peso que se estaba ejerciendo, entonces quedaba hacia abajo, ¿no? Entonces vamos a ver el empuje se calcularía. El empuje, para empezar, pues lo da el fluido, ¿no? Entonces el empuje sería la densidad del fluido, que es el agua, por la gravedad, por supuesto, por el volumen, ¿no? Muy bien. El volumen del agua, obviamente, ¿no? Porque de hecho creo que es lo que nos pide. ¿Qué volumen del corcho se encuentra bajo la superficie y cuando el corcho cuando el corcho flota en el agua? Muy bien. Ahora también sabemos el peso, ¿no? Que estamos ejerciendo. Aquí también hablaríamos de densidad, pero esta es la densidad del corcho porque es la fuerza que está aplicando. Pero el corcho como tal, ¿no? No el fluido, sino el objeto en cuestión. Por la gravedad es la misma siempre, por el volumen. Muy bien, dicho esto, entonces vamos a empezar primero con calcular el peso, porque de ahí tengo todo. Tengo gravedad, tengo densidad del corcho y tengo el volumen del corcho también. Entonces el peso que aplica el corcho sería de 207 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad de 9.8 metros sobre segundo cuadrado, por el volumen del corcho de 4 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Metro cúbico con metro cúbico se van, y kilogramo por metro sobre segundo cuadrado nos van a dar newtons, ¿verdad? Entonces el peso que voy a tener aquí sería igual a 8.11 por 10 a la menos 3 newtons. Ahí está, tenemos el peso. Ahora, con esto yo he contestado la pregunta del inciso B, porque dice ¿qué fuerza hacia abajo? La fuerza que se aplica hacia abajo pues es el peso, ¿verdad?
es necesaria para sumergir el corcho por completo. Pues ya sabemos aquí, pues esta fuerza aplicada, ¿no? Ahora, vámonos a calcular el volumen, ahora sí, ¿vale? Bueno, empecemos con el volumen y ya ahorita hacemos todas las conclusiones. Porque el inciso A me pide justamente el volumen del corcho que se encuentra bajo la superficie, bla, 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 bla. Muy bien, entonces para esto voy a ocupar esta primera parte. Yo quiero saber el volumen del agua, así que voy a hacer pues un despeje, ¿no? Y aquí dirán, pues sí, pero ¿tengo el empuje? ¿Lo conozco? No lo sé. ¿Puede ser? No lo conozco. Bueno, de hecho sí, nos da aquí como entre líneas. Dice que qué volumen del corcho se encuentra bajo la superficie cuando el corcho flota en el agua. Entonces, ¿cómo puede pasar que flote cuando estos son iguales, ¿verdad? Decíamos que flota cuando el peso es igual al empuje. Entonces, si yo conozco el peso, esto me va a servir mucho para el inciso A, pero también para el inciso B. Fíjense muy bien. Entonces, vamos a igualarlo y así ya podríamos despejar, ¿no? Si yo despejo el volumen del agua sería igual a esto que está multiplicando, pasaría dividiendo, sería el empuje sobre la densidad del agua por la gravedad. Yo ya conozco el empuje, que es igual al peso de 8.11 por 10 a la menos 3 newtons sobre, ahora vamos a ponerlo sobre la gravedad del fluido del agua con una densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad que ya la conocemos, de 9.8 metros sobre segundo cuadrado, dándome así entonces que el volumen del agua sería igual a 8.28 por 10 a la menos 7 metros cúbicos. Y ya tenemos el volumen del agua, ¿va? Ya terminamos, casi. Vamos ahora a completar para el inciso B. Nos pide saber cuál es la fuerza hacia abajo necesaria para sumergir el corcho por completo. Es decir, necesitamos que este peso ahora sea mayor que el empuje. Necesitamos que sea así. Si no, de otra manera no podría sumergirse, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esta parte de acá. Vamos a borrar para que tengamos un poco de espacio. Al fin que estos datos pues ya los tenemos, ¿no? Ya los calculamos, ya todo. Si no te acuerdas de ellos, puedes regresarte y escribirlos, guardarlos ahí para que digas, ah, ok, ya, esto era esto y ya tenga sentido lo que estamos haciendo ahora. Muy bien, entonces sabemos que esto debe de ser mayor. Entonces voy a calcular el empuje del agua. El empuje sería igual a la densidad del agua de 1000 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad de 9.8 metros sobre segundo cuadrado por aquí aguas, ¿ok? No voy a ocupar el volumen que encontré previamente, no. Voy a ocupar el volumen del corcho. ¿Por qué el volumen del corcho? Porque ese es el volumen desalojado, ¿ok? Entonces por eso lo vamos a utilizar de 4 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Al hacer este cálculo me da que el empuje sería igual a 39.2 por 10 a la menos 3 newtons. Muy bien, ¿y de qué me va a servir esto? Muy sencillo. La fuerza que yo necesito total para que esto suceda, para que el corcho se pueda sumergir, tendría que ser igual al empuje, que aquí ya tengo, menos la fuerza que yo ya haya aplicado previamente, ¿sale? ¿A qué me refiero con eso? Al peso. El peso ya lo habíamos encontrado hace ratito, ¿verdad? Entonces, si sustituimos, sería el empuje que me acaba de dar de 39.2 por 10 a la menos 3 newtons, menos el peso que calculamos justito al principio, que fue de 8.11 por 10 a la menos 3 newtons. Si yo hago la resta de estas dos, yo puedo encontrar la fuerza necesaria. ¿Por qué hago una resta? Porque es como que lo que le hace falta para que yo pueda hacer que el corcho se hunda. Por eso hacemos esta resta. Y bueno, al hacer esta resta me daría un total de 31.1
por 10 a la menos 3 newtons. Esa sería la fuerza necesaria para poder sumergir el corcho. Continuamos. Ejercicio número 2. Dice así: un globo meteorológico requiere operar a una altitud donde la densidad del aire es de 0.9 kilogramos sobre metro cúbico. A esa altitud el globo tiene un volumen de 20 metros cúbicos y está lleno de helio. Aquí nos pone la densidad del helio, que es igual a 0.178 kilogramos sobre metro cúbico. Si la bolsa del globo pesa 88 newtons, ¿qué carga es capaz de soportar a este nivel? Este está bastante interesante. Vamos a resolverlo juntos. Primero vamos a hacer un esquema más o menos para que entendamos lo que está pasando. No es un recipiente, pero lo voy a dibujar como si fuera un recipiente para poderlo entender mejor. Entonces voy a ponerle así un recipiente normalito, listo, ¿va? Ok, dice que un globo meteorológico requiere operar a una latitud donde la densidad... eso es muy importante, ¿ok? Donde la densidad del aire es de 0.9 kilogramos sobre metro cúbico. A esa altitud, el globo tiene un volumen de 20 metros cúbicos y está lleno de helio. Eso quiere decir que tiene otro fluido con una densidad diferente, ¿sale? Pues digamos que este de acá es el aire, lo que está por fuera, y tenemos aparte el globo, ¿vale? Que tiene otra densidad diferente. Muy bien, ahora sí vamos a ir poniendo los datos que tenemos. Para empezar, tenemos la densidad del aire, vamos a ponerle densidad del aire, que sería igual a 0.9 kilogramos sobre metro cúbico. A esta latitud del globo tiene un volumen de 20 metros cúbicos, ok, tenemos un volumen, el volumen es del globo, no es del aire, entonces vamos a ponerle volumen de G del globo, de 20 metros cúbicos. Y dice que está lleno de helio. Eso quiere decir que es una densidad del helio. Vamos a ponerle densidad del globo, porque el globo tiene helio. Tiene que ver con el material, no con el ambiente en el cual se encuentra. Entonces vamos a ponerle así, densidad del globo. Es más, sí, densidad del globo. De 0.178 kilogramos sobre metro cúbico. Vemos que su densidad es menor que la del aire, ¿verdad? Si la bolsa del globo pesa 88 newtons, ok, tenemos el peso del globo, que nos lo están dando, de 88 newtons. ¿Qué carga es capaz de soportar a este nivel? O sea, ¿cuál es la masa? Cuando hablamos de qué carga es capaz, se refiere a la masa, es lo que no conocemos. Muy bien, entonces vamos a empezar. Vamos a calcular primero el empuje. El empuje, ya sabemos que el empuje es la fuerza que va hacia arriba y que el peso es la fuerza que va hacia abajo. Y nos dice que cuál es la carga que es capaz de soportar a este nivel. O sea, para que no se caiga, ¿verdad? No va a flotar por siempre y para siempre, pero tampoco queremos que se caiga. Entonces debe haber un equilibrio ahí, ¿verdad? Entonces vamos a calcular primero pues el empuje que debe de existir. El empuje sería el empuje que tiene que ser el aire. Es el fluido en el cual se encuentra el globo. Entonces sería la densidad la densidad del aire por la gravedad, por el volumen, y el volumen es el volumen desalojado, es decir, el mismo volumen que está haciendo el globo, ¿vale? Volumen del globo. Entonces nuestro empuje sería igual a la densidad de 0.9 por la gravedad de 9.8 por el volumen de 20. Esto me dará un empuje total entonces de 176 newtons. Ya tenemos el empuje. Ahora, como hablábamos de un equilibrio, pues hay que saber qué onda con el peso, ¿no? El peso sería la densidad, pero ahora sería la densidad ¿de quién? Pues del globo, ¿no? O sea, la densidad del helio. Por la gravedad, por supuesto, por el volumen también del globo, que ya lo conocemos, ahí lo tenemos, de los 20, ¿verdad? El mismo. Entonces lo vamos a hacer las operaciones igualmente, pero ahora sería 0.178 por 9.8 por el volumen del globo de 20
Esto me daría un total entonces de 34.9 newtons. Ok. Muy bien, aquí no quiero que nos confundamos. Si bien ya nos dice cuál es, nos dice que la bolsa del globo tiene un peso 88 newtons. Este peso que estamos hablando aquí es la fuerza que se está aplicando como tal hacia abajo, ¿sale? Entonces, ahora sí, necesitamos saber, pues, cuál sería la carga necesaria que podría soportar nuestro globo. Para ello haremos lo siguiente. Tenemos todo un sistema de fuerzas aquí, ¿verdad? Entonces, para eso voy a hacer el peso, digamos, que me daría el peso sería igual a la fuerza que se le ha aplicado al empuje. Esa fuerza va hacia arriba, entonces son 176 newtons. Vamos a borrar esto de acá para que no nos estorbe y al fin que no lo vamos a utilizar. Ok, entonces decíamos el peso total por completo, toda la fuerza del sistema de fuerzas. Tendremos primero el empuje, estos 76 newtons. Le vamos a restar, que son las que van hacia abajo, que es el primero, el del fluido, de 34.9 newtons. Y también le vamos a restar la bolsa del globo, porque pues también tiene un peso, ¿verdad? La cual es de 88 newtons. Vamos a hacer todo esto de acá y nos daría un peso total de... Tenemos un peso total entonces de 53.10 newtons. Finalmente, como nos pregunta que cuál es la carga que es capaz de soportar a este nivel, entonces sí, ese es el peso, ¿no? Si hablamos de carga, se refiere a masa, entonces sabemos que W es igual a la masa por la gravedad, solamente hay que despejar, entonces la masa será igual al peso sobre la gravedad. Ese es el peso total, obviamente, porque dice que el que tiene que soportar por completo. La masa será igual a 53.10 newtons sobre gravedad de 9.8 sobre metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, la masa o la carga que es capaz de soportar sería igual a 5.4 kilogramos, por supuesto. Y ya terminamos. Bueno, ya vimos que estos ejercicios son bastante interesantes. No son súper complicados matemáticamente hablando, pero sí hay que hacer un análisis muy bien de qué estamos hablando, qué fuerzas van para arriba, qué van para abajo y demás, ¿no? Pero bueno, sin más, yo me despido. Y te doy las gracias por acompañarme en una lección más. Muchísimas gracias. Nos vemos muy prontito y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Cuídate mucho. Bye.